Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente en vivo hoy con una invitada bastante especial. Vamos ya a darle paso en minutos nada más para saber de quién se trata. Yo soy Felipe Bambar y un gusto poder compartir con ustedes hoy nuevamente un streaming algo diferente luego de la partida, lamentablemente, de uno de los candidatos presidenciales, quien fue Fernando Villavicencio. Lamentablemente, las noticias se han hecho eco luego que pasó este acontecimiento en contra de su vida y también donde salieron perjudicadas algunas otras personas más con tema de heridas, entre otras situaciones. Estamos acá para dar una entrevista bastante importante, sin embargo, y antes de dar el paso, quiero hacerme un poco de mención y también presentar esa parte de condolencia con quienes son sus familiares, amigos, conocidos, entre otras personas allegadas, militantes al movimiento en el que él estuvo representando y en el que estuvo como bandera para poder llegar a la Asamblea. Sin embargo, lamentablemente, a nivel nacional e internacional, todos sabemos lo que ocurrió tristemente en el país y lo que ha desenvuelto todo esto en temas de inseguridad y también en el tema de las investigaciones, con lo que ha dicho el presidente Guillermo Lazo para traer al FBI al Ecuador y que ayude con este tema de investigaciones. También el pronunciamiento del presidente Petro de Colombia, que han sido muchas situaciones, entre otros periodistas, medios internacionales que se han dado eco de esta noticia lamentable y sobre lo que pasa en el Ecuador. Y hoy vamos a hablar con nuestra candidata, una de las candidatas, perdón, a la Asamblea Nacional, quien es Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, a quien le vamos ya a dar el paso en este momento. Y saludamos con ella en esta mañana. Le saludamos desde acá, desde Pluma Digital. Bienvenida, estimada Pierina. ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir. Antes que nada, mil disculpas, justamente los hechos que acabas de mencionar precipitaron decisiones en cuanto al desarrollo de la agenda que tenía prevista y pues me tocaba estar en Cañar y Azuay. Lastimosamente no pude, hubo que cancelar, así es que mil disculpas por eso. Perfecto. Estamos igual, como todo el país, un poco consternados con esta noticia y sobre todo No te algunos escucho, hechos. Sí, estamos al tanto de todas las noticias y sobre no todo te también escucho con lo que, nada. no sé si me escucha ahí, ¿estamos bien con la señal? Yo sí le Sí, ahí escucho. está. Ya, ahí sí Perfecto. te escucho. Quisiera arrancar igual para saber, conocer el mensaje que tiene usted acerca de lo que ha pasado con Fernando Villavicencio y con todo este tema de la política ya una semana de las elecciones. Mira, como yo siempre he dicho que estoy en contra de todo tipo de violencia y que nadie debería de perder su vida a manos de terceros, peor en estas circunstancias. Yo puse una publicación manifestando mi solidaridad con la familia y haciendo llegar las condolencias. Lo que no me parece correcto es que se haya incitado toda una ola de animadversión, de odio, de ataques en contra nuestros. Puedo entender y obviamente entiendo el dolor, la sorpresa, el shock. Todos quedamos en shock realmente. Yo estaba ya en Loja cuando nos llegó la noticia, pero también hay que ser muy responsables y sobre todo respetuosos con el luto de la familia y esperar a que, siendo este un tema de violencia, de inseguridad, sean las autoridades del gobierno quienes puedan hacer las investigaciones. Han señalado correctamente que el gobierno de Guillermo Lasso pidió apoyo al FBI, también al haber sido detenidos 6 personas en torno a este hecho y todos de nacionalidad colombiana. También de lo que conocemos está ayudando el gobierno colombiano en el esclarecimiento y las investigaciones de este tema, y creo que hay que ser respetuosos con eso, de esperar que el gobierno se pronuncie a partir de los resultados de las investigaciones. Un ex coronel ya en servicio pasivo, que entiendo está de candidato a la alcaldía de Bogotá, en una entrevista señaló, sin poder todavía dar nombres por el momento de las investigaciones, que no tiene nada que ver con grupos políticos. Entonces, yo creo que en esa parte sí hay que ser muy responsables
porque hay personas viscerales, lastimosamente, que podrían causar daños a terceros que no tengan nada que ver con el suceso. Nuevamente, nosotros lamentamos profundamente, Fernando Villavicencio no era un enemigo, era un contendor político, que son temas completamente diferentes. Y más allá de lo que ocurre, o sea, la situación de inseguridad y de violencia que se vive en nuestras calles, lo venimos denunciando todos los días, vemos que crece el número de víctimas y no solamente quienes eventualmente puedan estar involucrados en los grupos de bandas, de pandillas, de mafias, como quieran llamarlos, sino también han caído muchas víctimas inocentes. Tú mismo señalas que junto al asesinato de Fernando, pues hubo también otras personas heridas. Entonces, hay que ser muy respetuosos y muy responsables en las declaraciones y en las acciones que se tomen al respecto. En este sentido, por ejemplo, ¿cuánto afecta a la candidatura del correísmo como tal de Luisa González? Porque han estado subiendo bastante bien en temas de puntos, ya una semana prácticamente de las elecciones. ¿Cuánto afecta esto? Porque se van a jugar miles de votos tras la partida de Villavicencio en este caso. Y sobre todo también lo que se juega hoy con el debate de la noche. Es correcto, son puntos, lo que decimos puntos de quiebre. No todo el mundo accede al debate, hay personas que acceden porque les interesa realmente conocer la postura de, de los candidatos, pero suelen ser ciertas cositas, ciertos tips los que trascienden el debate. O sea, quienes acuden, los que son ya favorables a uno u otro candidato, los que son contrarios a uno u otro candidato, y aquellos pocos indecisos que realmente quieren escuchar primero a los candidatos más allá de los spots publicitarios, de una línea, para poder tomar una decisión. ¿Cuánto ha afectado? Ha afectado en el sentido de que nos endosan una culpa y en términos bastante fuertes, pero realmente en términos numéricos, porcentuales, el impacto ha sido bastante bajo. Por lo tanto, nosotros seguimos convencidos de que falta muy poquito y que ese porcentaje de indecisos que todavía hay sabrán evaluar, comparar el país que teníamos en los 10 años de Revolución Ciudadana y en el país que hemos tenido, hemos vivido todos, porque la afectación ha sido para todos en estos últimos 6 años, en los que realmente han destruido al país. O sea, hoy se puede comparar. Entonces, más allá de afectos o desafectos, afinidades, simpatías o antipatías, aterricemos, pongamos los pies sobre la tierra y comparemos cuándo estuvimos mejor, cuándo fuimos el segundo país más seguro de la región y sin tantas leyes como tenemos ahora, cuándo hemos tenido el mejor sistema de vías de la región con Correa. Hoy hay sectores a los que no se puede llegar y me tocó, por ejemplo, yo como candidata nacional me toca recorrer todo el país y ese ha sido siempre mi estilo de trabajo, entrar a lo más profundo de los recintos, comunidades, incluso en el páramo, en la sierra, en la Amazonía. ¿Y qué pasa? Hoy he tenido que incluir dos aspectos como la inseguridad ciudadana y la inseguridad vial, porque hay vías en tal estado que sencillamente no se pudo llegar a algunos lugares y por otro lado, no, después de las 6:30 no se puede hacer nada aquí porque esto se enciende. Entonces, son situaciones reales. La destrucción de más de 87 unidades del milenio que dejan por fuera miles de alumnos sin poder acceder, la desaparición del bachillerato internacional, de la colación, del desayuno escolar, de los libros, los uniformes sin costo, todo eso afecta primero a un derecho constitucional, humano, a la educación. Las becas desaparecieron en la universidad, la priorización de los alumnos para acceder, para los de los egresados, para acceder a la universidad de sus sueños y a la profesión escogida, en temas de salud, tener que mendigar medicina, porque ninguna de las instituciones de la salud pública y del seguro social tienen, pero ni lo elemental. Eso por mencionar algunas cosas. Con todo esto se genera también un tema de inseguridad jurídica, porque
Estamos hablando solo de inseguridad ciudadana, pero también el conjunto de cosas que ocurren también inciden en la inseguridad jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Sube el riesgo país, la inversión extranjera, las empresas extranjeras que ven en nuestro país un potencial que lo tiene y muy grande para invertir. Lo piensan dos veces, porque tenemos también un presidente que desde el inicio de su gobierno ha dicho mentira tras mentira y ha tenido incumplimiento tras incumplimiento. Entonces, este conjunto este conjunto, estas características de la situación que vive actualmente el país, también espanta al turismo, espanta la inversión y son temas que eventualmente, si se dieran en las condiciones correctas, serían generadores amplios de puestos de trabajo y de oportunidades, de Y emprendimientos, en este de sentido, ¿qué servicios, ¿no? hacer para cambiar eso? Porque la candidata Luisa Hay, González ha dicho que saben cómo hacerlo en el tema de inseguridad, en el tema de volver al tema, por ejemplo, de la educación, de un bachillerato mejor, una universidad mejor, entre muchas otras cosas que hacen falta acá. ¿Cuáles son los primeros puntos a trabajar ya si es que nuevamente llega el correísmo, digámoslo de esta forma popular, al gobierno como tal? ¿Cuáles serían esos puntos principales? Luisa ha Porque sido, a ver, Luisa ha sido muy clara y en su eslogan junto con Andrés tienen seguridad, trabajo, bienestar, asumiendo el bienestar como el conjunto de necesidades satisfechas desde la educación, salud, trabajo digno, etcétera. Nosotros, efectivamente, parte de nuestro discurso es que ya lo hicimos y es correcto, ya lo hicimos en 10 años de Revolución Ciudadana. Nuestro sistema de salud fue completamente reformado y ha sido motivo de estudios en universidades como Stanford en Estados Unidos, en el Perú, en países del primer mundo como Francia. Pero ¿cuál es la urgencia que toda la ciudadanía reclama? El combate a la inseguridad. O sea, queremos volver a ser un país seguro, un país de paz, en el que podamos movernos sin el temor de que nos pueda pasar algo, hasta una bala perdida en una disputa donde no tengamos nada que ver. Más de 200 niños, adolescentes y hasta bebés de pecho han muerto en fuego cruzado, en enfrentamientos. Entonces, se proponen tres frentes. Uno, la lucha inmediata, por decirlo de alguna manera, contra la delincuencia, es decir, combatir, bajar los niveles de inseguridad, y eso tiene que ver con leyes que ya nosotros en la Asamblea en estos 2 años aprobamos 11 leyes directamente vinculadas con la inseguridad ciudadana, el diseño de políticas públicas por parte del Ejecutivo, asignación de recursos por parte del Ejecutivo, o sea, la pelota está en la cancha del Ejecutivo y de esa manera poder dotar a la Policía Nacional, que es la primera fuerza en el país responsable de la seguridad ciudadana, para que puedan enfrentar también con análisis e inteligencia y armamento, chalecos, vehículos y un largo etcétera que han destruido también por lo menos en igualdad de condiciones a la delincuencia. Porque ¿qué pasa? ¿Qué haces con una 9 milímetros y con un chaleco caducado versus un fusil o una UCI? Entonces, esa es una primera etapa. La segunda etapa, y digamos tiene que ser paralela, pero el segundo elemento, digamos, es la recuperación de la institucionalidad. En el gobierno de Rafael Correa había las mesas de seguridad conformadas por el Consejo de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, perdón, el Ministerio de Justicia y Cultos, la SNAI, que hoy está reducida a una dirección cuando era secretaría con rango de ministerio, estas dos últimas a cargo directamente del sistema penitenciario, que también es otro caos, Ministerio de Interior con el tema policial, Ministerio de Defensa con las tres ramas de Fuerzas Armadas, la Secretaría de Inteligencia, un representante del Poder Legislativo, porque el Ejecutivo tiene que articular con las otras funciones del Estado para tener las leyes que se requieren y con el sistema judicial coordinar las acciones luego de la detención de los delincuentes, porque ¿qué es lo que está reclamando ahora la policía? Que detienen al delincuente, lo llevan para que sea procesado y 2, 3 horas después está de nuevo en la calle con la burla del caso. Entonces, ese es un conjunto. Ahí también estaban los GATS, los representantes de prefecturas, alcaldías, juntas sociales y el sistema EQ 911. Entonces se hacían mesas semanales para evaluar cuál era la situación
Había inteligencia desde el interior de las penitenciarías para detectar posibles focos de problemas y en conjunto, de manera articulada, se intervenía. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es luchar contra el origen de la inseguridad y de la delincuencia, que tiene que ver con varios factores: falta de empleo, falta de acceso a la educación, falta de acceso a servicios básicos, elementales y de salud, hacinamiento, promiscuidad, engrosamiento de los cinturones de miseria periféricos en la ciudad, o sea, los sectores urbanos marginales, donde generan con todos estos factores y estas falencias la decadencia de todos los servicios y los derechos irrespetados más elementales, generan un caldo de cultivo para que salga de ahí la delincuencia. Entonces, chicos que de origen muy pobre, muy humildes, que no tienen trabajo, sus padres no tienen trabajo o no tienen ni siquiera un hogar estructurado, ven en el microtráfico, en el ingreso a bandas, a pandillas, el encargo, porque también está habiendo sicariatos con menores de edad, adolescentes, el dinero fácil, una fortuna para lo que nunca tuvieron antes. Entonces, son varios factores y nadie habla de eso. Hay que también combatir con políticas públicas, con asignación de recursos, con recuperación de servicios y dotación de servicios de calidad en educación, salud, servicios básicos, entre otros, habitación, entre otros, acompañamiento, para poder atacar el foco, el origen de la delincuencia. Eso es, en primera instancia, lo que sería la lucha contra la seguridad ciudadana, y ha sido un compromiso claramente marcado, asumido por parte de Luisa y Andrés. Por otro lado está la parte económica, que tiene que ver con generación de empleo. No hay empleo digno, no, el subempleo ha aumentado, el empleo informal, el comercio informal ha aumentado como una forma de adquirir, de salir a buscar, aunque sea unos centavos, para poder atender las necesidades vitales de la familia, y eso corresponde a la parte de trabajo. Para eso hay que invertir, hay que dinamizar la economía. La economía, por ejemplo, a partir de la inversión en obra pública en los diferentes niveles de gobierno, central, y los GATS, parroquial, cantonal, prefectura, provincial, para poder generar trabajo, impulsar el emprendimiento y que se reactive nuevamente la economía. Hoy, una de las principales fuentes que está ingresando al país y que contribuyen al sostenimiento y al fortalecimiento de la dolarización son las remesas por valores de más de 4.700 millones de dólares que están ingresando, y justamente vuelven a ser golpeadas las provincias de Sierra Centro Sur. Entonces, ahí también ellos, los migrantes, a pesar de que hay una nueva ola migratoria que ya marca, según los datos oficiales, o sea, los que se registran, los que se llevan, hay muchos que no quedan registrados. Estamos hablando por encima de los 220.000 personas que han migrado, con una historia de tragedia que se cuenta cada día. Personas que mueren en el intento, personas que se han endeudado en 18, 20.000 dólares con el coyotero, para poder intentar llegar a un destino y no lo logran. Entonces, niños que han quedado huérfanos nuevamente porque sus padres fallecieron en el trayecto. Entonces, ese es un escenario real, que suena hecatombe, suena holocausto, sí, pero es un escenario real que se está viviendo. Entonces, la segunda parte es la lucha para la inversión, para motivar la reactivación económica en todos los niveles. Entre esos, un pedido angustioso, la condonación de deudas, que también vienen acumulándose desde el COVID, en el que estuvimos encerrados muchos, y muchos perdieron su trabajo, quebraron, quedaron endeudados, no por irresponsables o negligentes, sino por una situación que estuvo completamente salida de control. Y en el caso del campo, del sector agrícola, también claman por esta condonación de deudas. Así que la primera acción que va a tomar también Luisa en términos de reactivación económica es presentar una ley a la Asamblea para poder condonar deudas de hasta 10.000 dólares en los casos de quienes adeudan al Banco Nacional de Fomento y Liquidación y a Ban Ecuador, para que salgan del buro de crédito, vuelvan a ser sujetos de crédito y puedan inyectar liquidez a sus pequeños negocios, emprendimientos, cultivos, y de esa manera poco a poco puedan recuperarse
honrar sus nuevas deudas y reactivar en conjunto la economía. Eso a grosso modo, pero nuevamente devolver los presupuestos que por obligación corresponde, es una disposición constitucional, a la educación, a la salud, para que tengan ustedes una idea de las 87 unidades que se están cayendo a pedazos o que no han sido recibidas, unidades del milenio. En la vespertina y en la matutina son 1.200 chicos en cada una. Calculen, multipliquen y van a ver cuántas personas, cuántos chicos se están quedando sin acceso a la educación. Recuperar Se va a poder la conseguir salud. todo esto en año y medio, porque el tiempo es corto, las cosas que hay que hacer son bastantes. Así es, y requiere un montón de dinero también, ¿no? Y cada vez que nosotros hemos propuesto una ley en la Asamblea, la actitud del presidente de la República ha sido no hay dinero. Entonces, vamos a ver, recuerden que justamente en estos días, hasta septiembre, octubre, se trabajan los presupuestos para el próximo año. Así que vamos a ver en qué condiciones queda ese presupuesto. El año y 5 meses es corto para el Ejecutivo, pero hay que dar, no se puede uno detener, o sea, hay que empezar desde el primer día y esa es otra ventaja de nuestro binomio. No es un binomio improvisado, es un binomio sólidamente preparado en lo académico, pero también con experiencia en servicio público porque ya fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa y de manera especial Andrés fue titular de CEPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Así que, ¿por qué recalco esto? Porque justamente por ser un tiempo tan corto y tan urgentes las necesidades en varios frentes, hay que hacer una planificación, hay que arrancar, y ya la tienen ellos, hay que arrancar con una planificación muy detallada para poder atender las necesidades más urgentes y si no alcanza el tiempo para revertir toda la situación de destrucción en la que nos han sumido los dos últimos gobiernos, por lo menos dar pasos y dejar creadas las condiciones para que quien asuma formalmente en el 2025 pueda continuar con ese trabajo de recuperación y finalmente nos volvamos a ver encausados en un país de paz, de trabajo, de vías, de salud, de educación y de oportunidades de desarrollo para aquel que quiera hacerse, labrarse su futuro con esfuerzo, con trabajo, con honestidad y en apego a la ley. En el caso, por ejemplo, que gane nuevamente el correísmo, Luisa González, Arauz, ¿habrá esa confianza para la gente, esa unidad y que no pase, por ejemplo, con los gobiernos anteriores? Hablamos de cuando estaba Moreno, entre otros, para que no haya esa división, porque tal vez Andrés Arauz por ahí en una entrevista dice una cosa y Luisa González dice otra y luego los medios atacan y la gente también en redes sociales. ¿Cómo tener esa confianza de que hay una unidad y un entendimiento sólido para un gobierno que necesitan los ecuatorianos? Mira, parte de las características de nuestros candidatos es la seriedad y la lealtad al movimiento y al proyecto, ¿ok? Lastimosamente, así como nos pasó con Lenín Moreno, nadie sabe dónde había estado acumulando tanto odio, tanto resentimiento, y pues empezamos a ver cómo arrancó un proceso de destrucción por odio a una sola persona, sin importarle el país entero. Entonces, siempre habrá, asumo, un margen, pero en este caso tenemos la confianza de haber aprendido la lección y haber escogido los mejores cuadros, tanto para el binomio, que les vuelvo a decir, tenemos un binomio, gracias a Dios, de lujo, con conocimiento y con experiencia para empezar a dar respuestas contundentes al clamor ciudadano en los diferentes ámbitos desde el primer día. Y en las listas de Asamblea Nacional también tenemos gente valiosa que viene de una militancia eh, que también ya ha demostrado eficiencia, a pesar de la baja aceptación, la mala impresión que se tiene de la Asamblea Nacional. Yo les puedo decir, hablar por mí, normalmente hablo por lo que yo hago y digo, hemos aprobado 38 leyes en estos 2 años y heredamos muchas que estaban pendientes de administraciones anteriores. También hemos aprobado dentro de esas 38 leyes 11 directamente vinculadas a seguridad, que ya las tiene el Ejecutivo en sus manos. O sea, las herramientas para hacer un trabajo serio, comprometido con el bienestar del pueblo, están ahí. Y nosotros
estamos sumamente convencidos al 100% y yo creo que la mayoría de la población de que con Luisa y Andrés se lo va a poder hacer porque ya se lo hizo, ya tienen la experiencia y no vamos a ir a improvisar. Sí, sí. Perdón, ya no Aprovechando, estamos sí, ¿cómo ya no estamos hacerle ver a aquí la para gente en este punto? Yo sé que usted habla por el tema de la asamblea y en lo personal, y sin duda ha habido una asamblea que ha trabajado un poco, algunos sí, otros han pedido más dinero, entre muchas otras cosas que han pasado y de lo que la gente ha podido ver. ¿Cómo darle esa confianza nuevamente a la gente, a los ecuatorianos, ya que esos votos también son importantes y ustedes son parte de legislativo como tal, proyectos, leyes, entre otras cosas? ¿Cómo darle ese voto de confianza? Porque ahora la gente está indecisa todavía a este momento. Tal vez habrá la elección para un presidente, pero habrá mucho voto nulo tal vez para los asambleístas provinciales y nacionales. Mira, en este sentido, y cuando a mí me han preguntado que por qué me postulé nuevamente, yo respondo por tres razones. Una, porque yo fui elegida y participé en el 2021 para un periodo de 4 años que se vio truncado con la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea. Por lo tanto, me gustaría terminar el periodo para el cual fui electo. Segundo, hay leyes importantes, algunas logramos aprobar y algunas, a pesar de que hablaban de pactos bajo la mesa, fueron aprobadas inclusive de manera unánime. Por ejemplo, la ley de trata y tráfico fue unánime y ahí ya se envió a reforma al Código Orgánico Integral Penal la figura del coyoterismo para que pueda ser ya tipificada formalmente como delito. Y el tercer punto, por ejemplo, en mi caso concreto, yo presidí una de las tantas funciones que tuve, presidí la Comisión Especializada de Niñez y Adolescencia y dejamos aprobados en la comisión los 4 libros, más de 800 artículos que conforman el código, pero quedaron, ese código reforma 26 cuerpos legales y yo al término de la primera mitad del periodo dejé hecho un informe aprobado en comisión de avance de Secopina para que quien asuma la nueva comisión pueda seguir la hoja de ruta señalada y se pueda concretar dentro de los plazos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia que declaró inconstitucional la preferencia materna en tenencia y se lo pueda ya enviar al Pleno para su aprobación. Es un código ampliamente, ansiosamente esperado y hemos hecho un trabajo súper a profundidad con sociedad civil, con autoridades del gobierno, sin importar tintes o tiendas políticas. Eso lo entendieron los funcionarios del gobierno cuando yo se los expliqué de esa manera y los invité a trabajar en conjunto con expertos internacionales también y nacionales. Entonces, es un código muy robusto y muy reconocido, acompañamiento de UNICEF permanente. Esa para mí, por ejemplo, es una prioridad enorme. Pero adicionalmente, el tercer punto es con información y motivando la participación ciudadana. No es posible que la ciudadanía diga, pero ¿por qué se demoran tanto en aprobar las leyes? Eso es producto del desconocimiento. Hay un proceso que señala claramente la ley orgánica de la función legislativa y en promedio, para no entrar en el detalle mínimo, una ley para ser aprobada, incluido el veto presidencial o una reforma a ley, toma un año porque tiene fases, hay que compartirlo, hay que socializarlo, hay que tener mesas de trabajo, mesas técnicas, revisar legislación nacional, legislación comparada, los convenios y los acuerdos de los que somos firmantes y hemos ratificado, y un largo etcétera, comparecencias, entrevistas y reuniones. Entonces, es un proceso largo y son temas delicados, como en este caso, niñez y adolescencia, más todavía. Eso por un lado. Pero ya les digo, yo, ¿por qué? Yo no tengo problema con la crítica, porque soy humano y por ende imperfecto, pero sí exijo que sea una crítica constructiva, hecha con respeto y sobre todo informada, porque es muy fácil decir la asamblea no hace nada. Sí, como en todo y hasta en las mejores familias ocurre, tú puedes tener 4 hijos y no necesariamente los 4 van a ser brillantes, van a ser perfectamente comportados ni nada. Entonces, hasta en una familia corta pasan estas cosas, ¿cómo no va a pasar en una asamblea? ¿Que ha habido gente que no trabaja? Sí, pero no somos los 137. ¿Que ha habido gente que estuvo en diezmo? Sí, pero no somos los 137. ¿Que hubo un asambleísta que fue acusado de violación? Sí, pero no somos los 137. Entonces, la generalización
tampoco es correcta. Existen los medios desde la Asamblea, la página web para comenzar, a la que puede ingresar cualquier persona, de manera individual o u organizada en asociación, un frente, un colectivo, lo que sea, e informarse ahí de qué leyes hemos aprobado y qué leyes están en las diferentes comisiones permanentes u ocasionales y en qué fase, qué estado de análisis está. Entonces, yo también propongo la construcción conjunta, porque no hacemos leyes para mí a título personal o individual, hacemos leyes para el país, para sectores. Entonces, tampoco es posible ni es correcto que luego que aprobamos una ley, después de todo un año de análisis, la gente diga, ¿y por qué no pusieron tal cosa? ¿Y por qué no incluyeron esto? ¿Y por qué no cambiaron la de acá? Todos pueden aportar, todos pueden criticar, todos pueden observar, todos pueden presentar recomendaciones y para eso hay varias vías. La Casa Legislativa, que está en cada capital de provincia, la Ventana de Gestión Documental en Quito, lo pueden entregar a un asambleísta de su preferencia, provincial, nacional, del rango que sea. Pueden ingresarlo a través del correo electrónico de la asamblea o de los asambleístas, pueden ingresarlo a través de las redes sociales, o sea, hay muchas formas de participar y yo creo que la mejor manera es haciéndolo conjuntamente. Si yo presenté, por ejemplo, la ley de protección a enfermos de fibromialgia, yo no lo hice de memoria, ni porque un día amanecí inspirada, lo hice trabajando con los pacientes que sufren esta enfermedad, los doctores que les toca diagnosticar la enfermedad, por mencionar unos grupos. Entonces, eso tiene que promoverse más, la participación ciudadana, y yo fui parte del Consejo Consultivo de Parlamento Abierto, tiene entre sus 5 ejes la ética y la transparencia en el ejercicio de la función, el uso de la tecnología para poder ampliar la información, la rendición de cuentas, que yo no la hago una vez al año como señala la ley, sino que la hago de manera continua, que es compartir la información de lo que estoy haciendo, porque hay que asumir con responsabilidad, con madurez política y a conciencia que podemos llegar por una tienda política, pero en el momento en que somos parte de la asamblea, estamos ahí en representación de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, eso algunos asambleístas lo pierden de vista y comienzan y llevan el antagonismo o las discrepancias casi a título personal. Sí se da también eso y lastimosamente se ha dado, lo hemos visto porque las sesiones de pleno son transmitidas y las de comisión también en vivo y en directo o por Facebook. Entonces, pero eso hay que trabajar también en asumir con madurez política y con mucha responsabilidad que estamos ahí en representación del pueblo ecuatoriano y no a título personal. Entonces, si Perfecto. ponemos ahí el último eje, la participación ciudadana. Entonces, miren, en los recorridos, arquitecta, pero los comerciantes, por ejemplo, arquitecta, pero cuando lleguen, no se olvidarán de nosotros, harán leyes para nosotros, señora. Hay una ley para el comerciante autónomo. Los jóvenes que siguen, jóvenes, hay una ley de juventudes, hay una ley de emprendimiento. Las mujeres, ¿qué tal, señora? Hay la ley Violeta, existe la ley de cuidados. Entonces, le digo, muchas veces ustedes pueden estar teniendo sus derechos vulnerados y no encuentran una solución porque no saben que existe. Entonces, en información es vital. Lo que no se conoce no existe. Entonces, no va a servir de mucho que más allá de los desencuentros en la asamblea, hayamos aprobado leyes si es que la ciudadanía no está enterada y no exige su cumplimiento y su implementación al gobierno central, porque ya está en cancha de ellos. Mira un ejemplo, el deslave en Alausí, las inundaciones en Esmeraldas, en Flavio Alfaro. ¿Qué pasa? Se empezó una campaña para solicitar alimentos y vituallas y ayudar a las familias damnificadas, ¿verdad? Ok, hablando con un ministro de Estado, ergo gobierno central, que son los que tienen que aterrizar e implementar esas leyes, le digo, ¿y qué tal ahí? No, si hemos hecho chévere una campaña para alimentos. Y le digo, ¿para qué estás haciendo campaña de alimentos? Si tienes la ley, una de las primeras que aprobamos, de pancitas llenas, que combate el desperdicio de alimentos. ¿En qué consiste la ley? Que aquellas comercializadoras de alimentos retiran de percha
alimentos que están a 1 o 2 meses de caducar, que pierden su valor comercial, pero no su valor nutricional, y se incinera ese producto. Entonces le digo, lo que tienes que hacer es mandar una carta a los dueños, a los gerentes, qué sé yo, de estas comercializadoras y solicitar que en cumplimiento de la ley tal y tal, artículo tal y cual, y ante la situación angustiosa de las familias afectadas, envíen, retiren de percha esos productos que reúnen tales calidades, los envíen al centro de acopio en su ciudad ubicado en tal parte para poder ayudar. ¿Sabes lo que me dijo? Chuta, flaca, gracias porque no me había acordado. O sea, un ministro. Entonces, ¿de qué sirve trabajar leyes que sean de beneficio para la comunidad cuando el ejecutivo, que es el encargado de hacer los reglamentos 6 meses en ley, asignar el recurso y diseñar la política pública, no lo hacen? Por si acaso, parte del trabajo de nosotros como asamblea, y eso es parte de la fiscalización, es hacer el seguimiento de si se están cumpliendo las leyes o cómo se están cumpliendo las leyes, o si las leyes que se están implementando responden o no, o cómo están respondiendo a la necesidad que las generó, para saber si hay que reformar, si hay que derogar. Hay muchas que ya quedaron obsoletas, o si hay muchas leyes sobre un mismo tema que están dispersas, para codificarlas. Todo eso es parte del trabajo que hacemos. Y también Pero, tenemos las relaciones y las representaciones ante organismos internacionales. Por ejemplo, el último encargo que me hicieron fue representar a la Asamblea en el Parlatino, Parlamento Latinoamericano y del Caribe, en una comisión sumamente delicada: justicia, derechos humanos y seguridad penitenciaria. Yo no puedo ir a una reunión, no se alcanzó porque eran 15 y 16 de mayo de este año, ya fue disuelta la asamblea, pero yo no puedo ir a una reunión de ese tipo a sentarme en calidad de adorno. Tengo que informarme, reunirme, leer, para poder estar en condiciones de participar eventualmente en un debate que se genere y presentar aportes como parte de mi trabajo. Entonces, es bastante el trabajo que hacemos quienes asumimos con responsabilidad el trabajo como asambleístas. Eh, También existen, por ejemplo, los grupos parlamentarios de amistad. Yo estuve en dos: Italia, Ecuador-Italia, Ecuador-Unión Europea, y ahí, por ejemplo, revisamos legislación comparada, formas de cooperación internacional. En el caso de la Unión Europea, la tarjeta amarilla que tiene nuestra flota y que está en proceso de volver a la tarjeta verde, chatarrización, fuentes de financiamiento, visa Schengen, canje de deuda, cooperación en tecnología, en ambiente, bonos verdes. O sea, no es un trabajo sencillo ni un trabajo corto para quienes asumimos nuestra función con responsabilidad. Que habían algunos que no hacían nada, sí es cierto. Que habían otros que no podían dejar de hablar, aplicaban el hablo, luego existo, así hablaran tonterías en cada debate, en cada ley, también es cierto. Pero juzguemos en todo caso, o analicemos y califiquemos individualmente a cada asambleísta por su gestión. Yo tengo formación técnica, soy arquitecto urbanista, tengo una maestría en alto rendimiento deportivo también, porque estaba en el ámbito deportivo antes, y, y yo respondo por lo que digo y hago, y mi objetivo es gestión por resultados. O sea, que quienes me califiquen, me evalúen, sea gestión por resultados. ¿Qué resultados obtuve a partir de mi gestión? ¿Cómo realicé mi gestión? Pero perfecto. nuevamente, la generalización es desagradable por donde quiera que lo vean. Perfecto. Tres cosas para ir cerrando. ¿Quién es ahora el candidato que ustedes consideran que es el que les está dando más pelea? Ahora, Otto Sonnenholzner, tal vez un Yacu Pérez. ¿Quién está liderando tal vez una posible segunda vuelta en el caso de que se dé la misma? Mira, nosotros seguimos convencidos de que vamos a poder tener binomio presidencial en la primera vuelta, luego del impacto, el shock de la muerte de Fernando Villavicencio. La gente se quedó así como en stand-by, pero luego eso se va a reactivar y se retoma luego los 3 días de luto que señaló el gobierno nacional. Y mira, aquí eh, voy a decir algo para rebatir el tema de que nos endosen a nosotros la responsabilidad de la muerte de Fernando Villavicencio. Él estaba, de acuerdo a las encuestas, y no a las que hacemos nosotros, encuestas generales, en cuarto o quinto puesto, peleándose con Topi. Por tanto, no hay la justificación
de que iba a hacernos carrera. El segundo y tercer puesto estaban en disputa, hablo en tiempo pasado, en disputa Yaku y Otto. Entre los dos, en una encuesta salía uno más arriba, el otro más abajo, o en otra salían al revés. Pero hoy, aprovechando este tema de la inseguridad ciudadana y todo lo que se desató a partir de la muerte de Fernando Villavicencio, quien ha estado subiendo poquito a poquito y calladito y con fuerte inversión en redes sociales. Recuerden que son los dueños de Telconet, así es que el CNE lo maneja Telconet, muchas radios y todo el sistema prácticamente de Internet, incluido cable submarino, lo maneja Telconet. Así es que tienen una herramienta poderosísima y han estado haciendo una campaña en redes tocando un tema sensible para todo el mundo, el tema de seguridad. Así es que ahí ha ido subiendo, habría que ver, no tengo a mano números, el comportamiento del electorado. Coincidencialmente en el sorteo de los temas le toca justamente a Topic el tema de seguridad, pero si bien la seguridad es el clamor principal en este momento, no es el único tema que hay que desarrollar para recuperar un país de paz, de educación, de salud, de trabajo, de vías de inversión en obra pública y de largo, etcétera. Entonces, ese es el escenario que está ahora todavía. Del último dato que tenemos, hay un 12-15% de indecisos que siempre van a tomar la decisión en la última milla, ¿no? O sea, en los últimos días y ya estamos de la ceja al ojo. Así es que vamos a ver cómo sea el debate, vamos a ver qué papel cumple la prensa en posicionar ideas luego del debate, porque también se han convertido en un actor que aunque no están de candidatos a nada, inciden fuertemente y no siempre comunicando la verdad, que también debería de ser la base, como se lo dice internacionalmente, de transmitir la noticia que sea veraz, contrastada, comprobada. Algunos medios de comunicación no lo practican y se dedican justamente a denostar a candidatos que eventualmente no gozan de su simpatía o que no están en la línea en que ellos les gustaría. Así es que son varios los actores que participan en este proceso electoral, más allá de los candidatos directos, y siempre va a estar en manos de la ciudadanía el tomar la decisión final. Algo que voy a resaltar nuevamente. Hoy ya podemos comparar los 10 años de Revolución Ciudadana con aciertos y errores, porque somos imperfectos al ser humanos, pero comparen cómo se vivía en el Ecuador en esos 10 años versus los 6 años de Moreno y Lazo. Por otro lado, gracias a la Constitución de Montecristi 2008, tenemos hoy la oportunidad con un arma poderosísima que se llama voto, que es individual, es personal, manifestado de manera libre, democrática y sobre todo pacífica. Esperemos que no haya desmanes el día de las elecciones, para decidir quiénes queremos que sean nuestras autoridades y en qué país queremos vivir. Así es que nosotros estamos aquí para proponer algo que ya hicimos, que ya lo demostramos, que ya lo vivimos y que lo podemos hacer mejor corrigiendo errores que se pudieran haber cometido. Hay la experiencia y no hay margen para la improvisación. Ecuador no puede seguir siendo rata de laboratorio para personas improvisadas que pueden tener muy buenas intenciones, pero ni el conocimiento ni la experiencia. Así es que está en Finalmente, manos de la finalmente, ¿qué va a pasar con Guillermo Lazo y con este juicio que prácticamente se quedó a medias luego de disolver todo y estar en este punto al que vamos a elegir un nuevo presidente como tal? Ustedes, si es que llegan a la asamblea, ¿cuál va a ser el punto a tomar también con un gobierno que se puede ir del país, que va a estar lejos, que no va a responder por lo que ha hecho acá en estos 2 años de gobierno? Mira, al igual que con la disolución de la Asamblea quedaron en suspenso las leyes que se estaban tratando en diferentes etapas en las comisiones ocasionales y permanentes, y así como esas leyes hay que retomarlas y pedir la devolución de los plazos porque los plazos no se detienen. Así también en el caso del juicio político, no es un tema de si le tenemos bronca o no. El juicio político, la ley señala que puede ser realizado hasta un año después
de que el funcionario cuestionado haya dejado su cargo. En este caso, hay dos opciones. Hay que retomarlo en la asamblea porque no puede quedar en el limbo. La ley también señala que los diferentes juicios políticos tienen que darse en el orden en que fueron ingresados. Entonces, no se lo puede dejar en el aire. El pleno de la asamblea, no sé cómo quedará conformado. Hay situaciones bastante sui generis en este caso, en este proceso electoral. ¿Qué pasa? Hay que retomarlo y discutirlo en la asamblea. ¿Qué se debe discutir? Si se continúa con el juicio político o si se lo archiva. Esas son las dos opciones. La muerte cruzada no acabó con el juicio político. La muerte cruzada tiene otras causales, en este caso, como lo hizo el Ejecutivo, artículo 148 de la Constitución de la República. Así es que sí, fue la medida de Lazo para decir, bueno, como se supone que nosotros le hemos impedido gobernar y ahora como ya no puede echarle la culpa a la Asamblea, se le echa a la Corte Constitucional, ¿qué dijo? Me voy, pero me los llevo por delante. Y firmó el decreto de muerte cruzada, pero el juicio no se afecta. Por tanto, de haber los votos y la decisión del Pleno de la Asamblea de continuar con el juicio político, si él ya no está en funciones, obviamente no cabe la destitución, pero sí cabe la inhabilitación, la sanción de inhabilitación para ejercer cargo público en los próximos 2 años y eventualmente considerarse que hay sustento para iniciar una acción en el ámbito judicial, nosotros somos políticos, en el ámbito judicial, es decir, fiscalía, se hace un informe muy detallado, muy completo, se adjunta absolutamente toda la documentación que sustente y respalde ese informe y se deriva a Fiscalía con la recomendación de que revise la documentación y, de ser el caso en el ámbito de sus competencias, inicie las acciones legales penales que correspondan. Ahí ya sale completamente de nuestras manos, a pesar de que Fiscalía pueda llamar a alguno de los actores para tomar declaración, como lo está haciendo ahora justamente con el tema Flopec. Han sido llamados, a ver, si no recuerdo mal, Viviana Veloz y Ana Belén Cordero para tener declaraciones. Entiendo que ya pasó el día de las declaraciones, no he leído nada más de si acudieron o no, pero eso fue. Aparte, aun cuando digamos que no hay los votos y se archiva el juicio político, como está decurriendo el año posterior a de que él deje de ser presidente, igual se puede iniciar, si hay el sustento respectivo, un nuevo juicio político contra cualquier funcionario que esté bajo el escrutinio de la Asamblea Nacional. Entonces, como digo, no sé cómo estará conformada finalmente, cómo quedará conformada finalmente la Asamblea, pero hay que darle trámite, o sea, no puede quedar en el limbo el juicio político, hay que decidir si se lo archiva o si se lo continúa. Y eso se lo resuelve con votos en la Asamblea. Perfecto. Quisiera saber la apreciación que tiene usted. El día de ayer se dio, bueno, ya se publicó una entrevista de Jorge Glass con un periodista de un medio digital también acá. Él habló algunas cosas importantes sobre el gobierno de Lenín Moreno. Quisiera saber cuál es la reacción que tienen ustedes sobre esto y sobre todo, qué va a pasar con Glass más adelante, porque si ahora tal vez por cosas, situaciones legales no pudo ser candidato a presidente, podría ser esto ya para el 2025. ¿Qué pasa y cómo queda Jorge Glass? A ver, con las últimas declaraciones de las autoridades judiciales desde Brasil, que señalan que no hay prueba alguna de parte, en el caso de Brecht, que pueda acusar o motivar una sentencia en contra de Jorge Glass. Eso ha sido aclarado y Jorge ha manifestado claramente que ahí queda más que ampliamente demostrado la persecución política, el forjar documentos y utilizarlos para una condena. Con esto dicho, nuevamente, nadie se explica el porqué del resentimiento, de la bronca de Lenín Moreno hacia Rafael Correa y sus, sus colaboradores más cercanos,
porque él fue vicepresidente de la República con Rafael y adicionalmente, luego de terminar su vicepresidencia, fue nombrado representante para el tema de discapacidades ante Naciones Unidas y se radicó en Suiza. Entonces, él tuvo también el encargo de la misión Manuel Espejo, de temas muy sensibles, acorde justamente a su supuesta sensibilidad humana. Sin embargo, no sabemos por qué el odio, por qué ese revanchismo y el afán de persecución. Jorge Glass, confiando en la pureza, digamos, en la idoneidad, la objetividad del sistema de justicia, permitió que se le levantara la inmunidad y ya la historia la conocemos todos, 5 años y pico ha estado privado de la libertad en condiciones, él adolece de algunas enfermedades, en condiciones en que incluso en algunas ocasiones hasta le impedían que le llevaran medicamentos o ver a sus familias, o sea, pasó por algunos temas más allá del encierro propiamente dicho. Entonces, él hoy respira aires de libertad, finalmente demostrando que siempre dijo la verdad, que era inocente, que no había dinero, coimas, especulado ni nada de esto. Entiendo que debe haber algún tipo de proceso jurídico para que se revierta todo acá en el país en base a lo sucedido en Brasil, pero no solamente él, o sea, acuérdense que fueron algunas personas enjuiciadas y sentenciadas. Hacia su futuro, al demostrar su total inocencia, le tienen que ser devueltos completamente todos sus derechos, incluido el de participación política. Eso lo habilitaría eventualmente para ser candidato a cualquier dignidad a la que él escoja. Él es una persona muy querida, una persona muy cercana y de muchísima confianza de Rafael y de quienes conforman el directorio de nuestro movimiento y el buró. Por tanto, podría ser sin ningún problema considerado en el 2025 como un posible perfil para integrar el binomio presidencial con justo derecho, y sería también una forma de reconocimiento a todo lo que pasó durante este tiempo. Ha sido el que más tiempo ha estado encarcelado y con todo lo que eso significa. Y pues, como les digo, un reconocimiento a su valentía, no huyó del país, se quedó aquí, enfrentó la ley y pues fue condenado, como hoy se demuestra, injustamente, y queda demostrada también la persecución que hoy se conoce como la Lawfare. Así que no es En el necesario tema, que por se ejemplo, pierda. y tocando a Jorge Glass, hay la posibilidad, tienen el sueño, decirlo de esta manera, ustedes, que regrese Rafael Correa en unos posibles años y también sea nuevamente candidato a la presidencia como tanto se anhela y se espera por parte de su bancada, de su movimiento. En el caso de Rafael, el tema también es jurídico y no es de un día para otro. Aquí en el Ecuador, él fue sentenciado en un juicio que duró exactamente 8 meses y que fue planificado así para impedirle la participación política legítima a la que tenía derecho. Queda de ese caso conocido como sobornos, que también ha sido una burla a nivel internacional por una condena por influjo psíquico que no existe en ninguna parte del mundo, al haberse quedado sin argumentos. Pero en ese proceso queda todavía un recurso, que es el recurso de revisión en la etapa de casación. Ese recurso no tiene fecha de caducidad, pero tampoco tiene sentido aplicarlo ahora que siguen las mismas autoridades que propiciaron esa sentencia. Y se utiliza cuando surgen nuevas pruebas, nueva información que pudiera revertir el veredicto inicial. Así que ese está en stand-by. ¿Y qué es lo que se hizo? Se procedió a iniciar el proceso en instancias internacionales, ya fue aceptado a trámite, pero tiene un tiempo. Ahora, recuerden la consulta popular de Lenín Moreno. Ahí se ponían trabas para que en este caso puntual Rafael no pudiera volver a la candidatura presidencial. Entonces, no es un tema sencillo, no es un tema de soplar hacer botella, tampoco es que gana Luisa González
el 20 de agosto y el 21 está Rafael acá. Aquí aprovecho también para aclarar que ni pedirá ni solicitará amnistía que viene de la Asamblea o indulto que viene del Ejecutivo, porque estas dos figuras implican la aceptación tácita del cometimiento de un delito. Él va a venir cuando se termine todo este procedimiento como un hombre libre, como un hombre inocente, habiendo demostrado que, así como en este caso a Jorge le costó 5 años y medio prácticamente demostrar su inocencia y la persecución política, lo haremos también con Rafael para que él pueda venir cuando quiera, por el tiempo que quiera, para hacer lo que quiera, pero como un hombre libre habiendo demostrado su total inocencia y los fraudes procesales y la persecución política por parte de la función judicial en el país. Y Perfecto. si De esta viene ya en manera, y esas bueno, condiciones, claro, si viene ya en esas condiciones, eventualmente también podría tener restituidos sus derechos a la participación política y de ser el caso y de quererlo así y de consensuarse así, podría también eventualmente ser candidato, pero no tengo forma de decir en el 25, en el 29 o para alguna seccional, eso no tengo forma de decirlo en este momento, porque como les digo, es un proceso, hay plazos y se deben, hay que resolver el tema en el ámbito jurídico porque es un tema jurídico. perfecto. Ustedes se ven ya como ganadores, primera vuelta el día 20 de agosto. Tenemos mucha fe en que la gente, como les digo, hoy ya puede comparar, hoy ya puede, y a mí me ha tocado incluso empresarios que se supone que o sea, a la gente le encanta ubicarlos como contrarios a nosotros cuando son los empresarios privados quienes normalmente desarrollan la obra pública. Nos han dicho, mira, Pierina, tu ñaño sigue cayéndome mal, pero la verdad es que con él estábamos mejor. ¿Por qué razón? Porque había reglas claras del juego, o sea, había seguridad jurídica, seguridad ciudadana, había las condiciones para que un empresario nacional o extranjero se interesara en participar en un proceso de compras públicas o asumir uno de las opciones que se señalan en el Código de la Producción, APP, o sea, alianza público-privada, concesión u otros, y podía hacer su plan de negocios en el largo plazo, calcular su retorno, sus utilidades, la inversión que tenía que hacer. Había leyes claras, pues a eso me refiero también con seguridad jurídica. Entonces me decían, la verdad es que con tu hermano estábamos mejor, nos obligó a pagar impuestos. Y le digo, ¿y quién está por encima de la ley? Si tú te atrasas en los impuestos, te caen los intereses, la mora, la coactiva y hasta el embargo. Entonces, nadie está por encima de la ley, pero a pesar de que obligó a cumplir con la ley porque evadir impuestos es un delito tributario, fiscal, a pesar de eso, sabían cómo planificar su trabajo, calcular el margen de utilidades, saber cuánto tenían que compartir con sus empleados, cuánto aproximadamente iban a pagar de impuestos, las opciones de responsabilidad social empresarial que podían aplicar para tener crédito tributario y un largo etcétera. Hoy eso no existe. Hoy eso no existe. Hoy el presidente de Lazo te dice una cosa, mañana otra y pasado una tercera. Y es tan sencillo como comprobarlo. Entonces, sí tenemos la fe y la confianza de que las personas ante el embate, el impacto negativo para todos, con honrosísimas excepciones como la banca, por ejemplo, y cierto grupo empresarial que le siguen exonerando impuestos, eh, el golpe para todo el país ha sido grave, funesto. Nuevamente, ola migratoria terrible, con tragedias todos los días, la gente sin trabajo, con el terror de salir de su casa porque no sabe si va a regresar. Cuando salen sus esposos, sus hijos, encomendándolos a las 7000 vírgenes para que los proteja. Entonces, hay una situación de destrucción continua, el servicio de salud, las vías, la educación, bases fundamentales de cualquier sociedad en el mundo. Entonces, la conectividad terrestre, la seguridad vial. Entonces, ya habrá las personas que ni poniéndole en blanco y negro las cosas delante las van a entender. Eso ocurre siempre y hay en todos lados,
pero yo sí creo que la ciudadanía pensante, quienes hacen análisis objetivos, no con el corazón ni con las vísceras, sino con el cerebro, podrán comparar y tomar la mejor decisión. Y nosotros tenemos fe y confianza en que ese voto favorable va a ser para el binomio Luisa y Andrés para ganar en una sola vuelta y eh, para también tener un bloque fuerte en la Asamblea para articular trabajo, no y respetar independencia de funciones, son dos cosas diferentes, ni tener injerencia, articular trabajo. Y ojalá esa articulación se pudiera hacer entre todas las funciones del Estado y no solamente el Ejecutivo Legislativo. Así es que esa es nuestra postura. Somos personas profesionales, serias, que no ofrecemos pajaritos azules ni morados, sino realidades y acciones concretas en base a la experiencia desde el primer día. Ese es nuestro compromiso. Siempre hemos sido un gobierno y funcionarios cercanos a la gente. Hemos ido a lugares Perfecto. a donde Le nunca agradezco pasó. mucho, Pierina, por la entrevista. Ha sido bastante importante y hacer esto de acá. Quisiera saber, no sé si me logró escuchar ahí. Sí, sí, no, Sí, muchísimas gracias a ti por la eso le invitación. decía, le agradezco mucho por el espacio ahí. Sí, Sí, por no, eso siga, siga yo adelante. agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes y a través de tu señal llegar a otras personas. Hago votos porque el día de las elecciones se desarrollen todas las actividades en paz, que haya la presencia policial y del ejército para salvaguardar la seguridad de la vida de quienes acudan a los centros de votación y pues que ese día se tomen las mejores decisiones pensando en función de patria, en función del país, en función del bienestar, el desarrollo, la seguridad y el trabajo de todos los ecuatorianos. Perfecto, gracias. Esperemos que tenga un buen día. Gracias, Gracias, muy amable, un abrazo. gracias. Perfecto, queridos amigos, ahí estamos cerrando ya este espacio con nuestra invitada el día de hoy, quien fue Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa y ahora actualmente candidata a la Asamblea Nacional. Nuevamente quiere llegar, espera ese voto de confianza y sobre todo esas ganas de llegar, ¿no? El correísmo está muy afanado con esto y esperan que el 20 de agosto lleguen, como ya lo dijo y como analizamos acá en el tema de la entrevista junto a la candidata. Algunas otras cosas también importantes sobre el trabajo que se va a hacer y sobre la situación del país y cómo se va a tomar en esos ejes importantes de seguridad, de trabajo, de empleabilidad, si es que llega Luisa González ya en una semana nada más, que estamos a pocos días de las elecciones anticipadas acá en el país. Vamos igual a seguir compartiendo información sobre esta entrevista, sobre otras cosas también que han sucedido en los últimos días a través de nuestras redes, a través de la plataforma de Pluma Digital. Un gusto poder haberles acompañado hoy, cambiando un poco el tema, el día de las entrevistas en este domingo y sobre todo también invitarles, vamos a estar conectados hoy 7 de la noche para ver qué pasa con este debate presidencial ya de cara a pocos días nada más de elegir a un nuevo presidente del Ecuador. Un buen día para todos y para todas.